Esta noche en Universos Desconocidos conoceremos la realidad detrás del mito oscuro y antiguo de los muertos vivientes. ¿Cuáles son los datos científicos que establecen como probable una infección masiva que replique un llamado apocalipsis zombie? Existen drogas de diseño que están provocando comportamientos de agresión extrema y canibalismo, incluso efectos secundarios como la pérdida de piel y órganos. ¿Cuáles son las posibilidades de que la ficción se convierta en realidad? Bienvenidos esta noche a Universos Desconocidos. Desde tiempos ancestrales, historias de personas que murieron y lograron volver a la vida rondan por culturas alrededor del mundo. Los brujos haitianos describen ritos capaces de regresar a la vida muertos en descomposición, sin alma ni voluntad alguna, los cuales son puestos a disposición de quien los despierta para llevar a cabo actos atroces. A estos les llamaron zombies. Actualmente, los medios como el cine y la televisión han propagado la imagen de estos zombies como un muerto viviente que se alimenta de otros seres humanos y que debido a una infección ha logrado devastar ciudades, países y hasta continentes enteros. Sin embargo, en el mundo actual existen ya drogas de diseño que provocan en los humanos agresiones al grado de llegar al canibalismo, que hacen que la piel y los órganos queden expuestos, de manera que parece que se trata de estos muertos vivientes míticos. Estos químicos se están propagando por el mundo de manera rápida y efectiva, y están destruyendo sociedades y hasta países enteros por el consumo de estas drogas y alimentos. Existen situaciones en que la realidad supera la ficción, y los zombies actuales parecen ser una muestra de ello. Muy buenas noches, bienvenidos a Universos Desconocidos, un jueves más de estar con ustedes. Y antes de empezar, como vieron y como han estado siguiéndonos a través del Facebook, Universos Desconocidos TV, las imágenes son fuertes, el tema es fuerte, son crudas. Les sugerimos que si hay menores, tomen discreción y tomen algunas medidas, porque lo que vamos a presentar es una realidad fuerte, pero es algo que está sucediendo, es algo que está causando alarma, y es un tema que creo que se puede entender de muy buena manera, llevándolo hacia un sentido realmente bien explicado. Les vamos a mostrar estas cápsulas que hemos preparado, les vamos a mostrar este programa que hemos preparado para ustedes sobre este tema del apocalipsis zombie, no llevado a la fantasía, sino tratando de unir todo lo que hemos recolectado en las historias, en las noticias, en los medios, para saber qué es lo que realmente podía pasar en caso de una epidemia, en caso de un estallido de alguna droga, de algún virus. Para empezar el programa, quiero dar la bienvenida a nuestro amigo y colaborador Oscar Sierra. Sí, buenos días. Gracias. El tema de hoy es fuerte, el programa de hoy es un poquito fuerte, lo hemos tratado de manejar a un nivel que todos lo podamos ver, pero de antemano nada más tener cuidado con algunas imágenes, todas están bien cuidadas, están bien tratadas para el programa, pero el tema es crudo, pero es real. Sí, exactamente. No, incluso el caso este de los zombies se viene dando desde hace muchos años en países como Haití. De hecho, hay una película de los años 80 que se llama El arcoíris y la serpiente, basada en un libro del mismo nombre. Exactamente. Y habla de este caso de los zombies que se han reportado muchos casos a nivel de la historia. Exactamente. De hecho, es una
una religión que viene de África y llega el vudú y empieza esta famosa leyenda de los zombies, los famosos muertos vivientes, y se habla de algunas drogas, de algunos polvos que se realiza, digamos, durante estas ceremonias de vudú, y que hacen, sobre todo, más que tener, digamos, como a los muertos de la vida, que es aparte una de ellas, es tenerlos como esclavos, ¿no? No, exactamente lo que muestra la película y el libro es que estos chamanes, estos brujos de vudú, fabrican un polvo con tierra de muerto y un montón de cosas y se lo soplan en la cara a la persona que quieren esclavizar. La persona, digamos, pierde la conciencia, pierde el alma y se vuelve bueno, cae en estado, zombie, literal. No, cae en estado de catalepsia. Exacto. La gente cree que muere, lo sepultan y de noche van estos seres siniestros a sacarlos y se vuelven como robots, una especie de personas zombies, ¿no? Al servicio de... Y cuando prueban sales es cuando ellos toman conciencia de que están muertos, que están vivos. Exacto. Están muertos vivos, entonces por eso no pueden, evitan que coman sal o prueben algo salado, ¿verdad? De hecho, y eso pareciera que solo están las fantasías, que están las películas, pero como vamos a empezar a ver inmediatamente, le hemos preparado unas cápsulas muy interesantes sobre drogas que realmente funcionan de esa manera. Vamos a la primera cápsula para seguir continuando con el tema. Una de las enfermedades infecciosas más letales contraídas por el ser humano por medio de mordidas y contactos con fluidos corporales es la rabia o hidrofobia. Esta enfermedad está presente en todo el planeta y ataca a mamíferos incluyendo al ser humano. El comportamiento agresivo y compulsivo que se manifiesta en los infectados es debido a que el virus ataca directamente al cerebro, provocando hiperactividad, ansiedad, depresión, delirio, sentimientos de violencia, ganas de atacar y parálisis. A pesar de que existen en la actualidad vacunas antirrábicas y tratamientos incluso después de la infección, en países como China continúa siendo un grave problema de salud debido al alto consumo humano de carne de perros y gatos. En América Latina se ha transmitido en humanos por medio de mordeduras de murciélagos y es por su sintomatología sumamente parecida a la de los zombies de ficción que popularmente ha sido tachada como el posible medio de transmisión de un virus que provoque una contaminación mundial. La realidad es que algunos laboratorios de la actualidad siguen experimentando con estos virus y nunca podemos estar seguros de sus consecuencias. ¿Podría un error de manipulación con un virus como la rabia ser el inicio de una infección global? Y este es uno de los virus, digamos, como tal. Ahorita vamos a empezar a hablar de las drogas, lo que mencionaba. La rabia es uno de los virus que está más asociado, digamos, a la posibilidad de que de ese virus mute o en algún laboratorio lo trabajen, como también vamos a ver adelante, que ya lo hacen y lo han estado haciendo, el trabajo de virus en laboratorios, lo manipulen y pueda desencadenar una pandemia. Y hemos visto el comportamiento de la gente enferma de rabia es supremamente agresivo. De hecho, ahora me acuerdo que la película esta que cité, Arcoíris y la serpiente, trataba sobre un laboratorio norteamericano que manda a unos científicos a Haití a buscar la droga. A buscar el polvito ese, el componente de ese polvo con que la gente la volvían zombie, para supuestamente utilizarlo como una especie de anestesia mucho más efectiva que la anestesia que se usa, ¿no? Sí. Y el tema trata de eso. Entonces, era un laboratorio interesado en llevar la fórmula, entonces no es nada raro que cuando estén experimentando con eso. No, y sobre todo, si como lo hemos visto en diversos programas y metiéndonos un poquito de ese tema de conspiración y lo que hemos hablado sobre la CIA y su manipulación, no sería descabellado pensar que en vez de usar armas pudieran hacer la gente contra la gente. Sí, exactamente. Bueno, de eso se habla mucho, de la guerra biológica y la forma en que se pueden manipular masas de la población para volverlas así como inicuas a un ataque, ¿no? O sea, claro, y de hecho es como una manera de digamos, de lavarse las manos, el hacer que la misma población se ataque entre ellos y lograr un apocalipsis, digamos, entre esto. Y esto del trabajo de los virus es muy cuidadoso, lo mismo que con lo de las drogas. Vamos a empezar a ver esas cápsulas porque hay mucho que comentar, porque la misma droga esa que se ve en la película existe como tal, sí. Y lo vamos a ver un momento. Vamos a una cápsula más para seguir comentando. Estamos totalmente en vivo en Universos Desconocidos.
La escopolamina es un químico extraído de plantas comunes en América Latina, como la mandrágora y la escoponia. Y este es la base del llamado aliento del diablo, una droga utilizada por delincuentes para suprimir la voluntad de las personas y así obligarlas a hacer lo que ellos quieran. Es conocida en el argot delincuencial como burundanga. Se trata de un anestésico disociativo, es decir, que provoca en quien la consume un estado de pasividad y pérdida de la conciencia en el que el sujeto hace lo que se le ordena sin poner resistencia durante un lapso de 1 a 2 horas, dependiendo de la cantidad del químico suministrado. Además, se caracteriza porque una vez terminado el efecto, la persona no tiene memoria de qué fue lo que hizo mientras estuvo intoxicada. Han sido documentados múltiples casos del uso de esta droga para asaltos y violaciones en Colombia y España, y las autoridades aseguran que en todos los casos las víctimas lo han ingerido por medio de bebidas y alimentos. Sin embargo, existen casos en que aseguran fue suficiente tocar un papel que contenía la escopolamina en polvo, y así se convierten en personas sin voluntad, haciendo mecánicamente todo lo que se les ordena. ¿Hasta dónde podría llegar una persona bajo los efectos de esta droga? Y como estamos viendo, ahorita les voy a comentar más adelante, la famosa esta escopolamina o la burundanga que le llaman, es una droga que empezó a usarse mucho dentro de las sexoservidoras de los clubes estos en Centroamérica, en Colombia. Y es muy fácil porque la mezclan con la bebida, la soplan, digamos, en los labiales o en el cuerpo, se la untan. Y lo que pasa con esta droga, y lo que comentabas de la película, Oscar, es que esta droga te pone en estado zombie durante 2-3 horas y eres completamente obediente a lo que ellos te piden. Te usan para que vacíen tus tarjetas, tus cuentas. Hay gente que la han llevado hasta su casa y ahí les entregan todo, dinero, joyas, electrodomésticos. Y es totalmente consentido. O sea, la gente es difícil cuando empieza a reclamar porque ellos se ven cómo entran al cajero, cómo digitan, cómo entregan el dinero. Entonces es algo muy peligroso, pero es algo de lo que estamos hablando. O sea, si entras en un estado zombie con esta droga. O sea, que la persona pierde la voluntad y totalmente. Dicen, Es un esclavo total de la persona que está junto a él. Ahora, ¿la burundanga viene de una planta nada más o es una mezcla de varias cosas? Sí, es esa planta, la que vemos en la cápsula, de donde se procesa la burundanga. Y es una droga muy peligrosa y de hecho ahorita ha estado saliendo mucho en los noticieros, ya tiene rato, digamos, abajo en el submundo, pero sí hay que tener mucho cuidado porque sí, realmente las personas acaban totalmente sin voluntad durante un periodo de 2-3 horas. De hecho, ellos se recuerdan o retoman conciencia hasta el otro día, horas después. O sea, es bastante fuerte el efecto. Y es lo que veíamos de la película esta, lo que hacen los zombies, es totalmente perder la voluntad y acceder a todo lo que te piden, ¿no? O sea, hay un paralelo entonces entre lo que hacen los haitianos, que es una mezcla de diferentes cosas, ¿no? Hasta con animales muertos y todo eso. Exactamente. Con esta planta, entonces que le hace perder la voluntad a la persona y se somete a los dictámenes de cualquier persona. Exactamente. Estamos totalmente en vivo, vamos a ir con este programa, con este tema un poquito que a veces parecía de fantasía, pero lo vamos a ir hilando, lo vamos a ir juntando a lo que hemos investigado de realidad. Estamos leyendo sus comentarios, les agradecemos ya en Facebook, somos una comunidad muy activa donde todo el mundo opina, donde leer sus comentarios son muy interesantes. Vamos a seguir con más cápsulas sobre el crocodile, sobre la famosa esta droga, la Cloud 9, las sales de baño que también son una droga muy peligrosa. Vamos a un corte, regresamos con más Universos Desconocidos. Continuamos en Universos Desconocidos. Antes de continuar, quiero recordarles el Facebook Universos Desconocidos TV. Es importante sus opiniones que tienen hacia lo que presentamos, sus cápsulas, el Top 10. Así nosotros también preparamos los temas que ustedes nos piden. A continuación vamos a seguir con el tema que hemos estado hablando del apocalipsis zombie, que hemos preparado un poco con lo que son drogas, con lo que son virus, un poquito cómo se podría dar este escenario. Y las imágenes y las cápsulas que vamos a presentar son un poquito delicadas, son un poquito fuertes. Entonces les recomendamos discreción si hay niños en casa.
es algo fuerte, pero es algo real que está sucediendo, y creo que como padres de familia y como juventudes, como personas que somos, sí hay que tomar conciencia de que esto está sucediendo en el mundo y que es un peligro latente que está ahí, y es algo que hay que tener cuidado. Quiero que vayamos a ver la cápsula y regresamos a platicarla y explicar un poquito de qué se trata esto. En el 2010, imágenes impactantes de personas con úlceras en la piel que llegaban hasta exponer el hueso y mutilaciones de miembros completos dieron la vuelta al mundo en internet. Estas imágenes parecían ser sacadas de una película de zombies o muertos vivientes, y la impactante revelación de que se trataba de material real desconcertó a sociedades enteras en todo el mundo. Se trata del llamado Crocodile, una droga de fabricación casera que se supone tuvo sus inicios en el sur de Rusia. Los consumidores de esta la sustituyen por el uso de la heroína, y aunque el efecto es muy parecido, las consecuencias son terroríficas. La droga produce escamas en la piel, una especie de cicatrización que rápidamente se va comiendo la piel, dejando los huesos expuestos. En unos pocos meses, llegan incluso a desprenderse por completo miembros como manos y pies. En poblaciones del sur de Rusia, el problema se volvió tan grave que se calcula que el 20% de la población es adicta a esta droga. Las impactantes imágenes del daño que provoca el Crocodile provocaron que en el mundo se le comenzara a llamar la droga zombie, ya que los consumidores quedan en un estado físico igual al de los seres de ciencia ficción. Y este es el momento donde lo que hemos visto de ficción empieza a superar ya las expectativas, porque la realidad es todavía más cruel y es lo que les hemos comentado, muy delicado, pero está sucediendo, y esta droga realmente es muy fuerte. La expectativa que dan de vida es de entre 2-3 años a la gente adicta a eso, pero es algo que está ahí, es algo que está en las calles, es algo que está sucediendo. Todavía no llega, digamos, a muchos países como como algunos que todavía estamos un poquito alejados de ese... Claro. De ese medio, pero recordamos lo que pasa, digamos, en mi país, como en México, que es un lugar muy fuerte y muy pesado en ese tema. Hay que tener mucho cuidado y poderles explicar a nuestros hijos, a nuestros hermanos menores, a la familia, que estas cosas están sucediendo. Y más allá del tema zombies, sí es muy delicado, porque es meterse en algo de lo que no hay salida. Sí, y el problema que hay es que este tipo de modas, se puede decir modas nefastas, que ocurren en los países desarrollados, siempre son copiadas por nuestros países. Digamos, esto que están mostrando, que acaba de mostrar el video, es como una etapa superior del crack, ¿no? Porque el crack se derivó, era como el extracto de la cocaína, pero en estado impuro. Exacto. Y sabemos que ya aquí está metido en la sociedad y los daños que causa a la población, a los jóvenes más que nada. Ahora esto es mucho peor. Es como una especie de lepra inducida, ¿no? Exactamente. Sí, provocada. Sí. Es el estado así, y esto es parte de lo que está sucediendo, es lo que realmente mucha gente del mundo está llevándose, y ya está experimentando el introducirse al cuerpo cualquier cantidad de cosas, lo que sea. Y eso en este escenario de un apocalipsis, de un escenario funesto, es bastante preocupante, porque no son casos aislados. O sea, realmente está sucediendo de manera fuerte. Y esto se había quedado ahí, digamos, entre los adictos, porque no había repercutido hacia otras personas, hacia terceros, ¿no? Hasta ahí había quedado medio escondido. Pero como vamos a ver en la siguiente cápsula, empezaron a suceder ciertos ataques muy violentos con una droga, sales de baño comunes, las que se usan para jacuzzi, para las tinas de baño. Empezaron a suceder ataques muy violentos. Quiero que vayamos a ver la cápsula, también son imágenes fuertes, y regresamos a comentarlas. La droga zombie. Cloud 9, conocida también como ola de marfil, cielo vainilla o rayo azul, es la causante reciente de varios ataques sumamente violentos por parte de personas que están bajo el influjo de esta droga de moda, que según expertos causa relajación extrema, ataques de pánico, apoplejía y alucinaciones. Pero lo más alarmante son los ataques sumamente violentos, como el registrado en Waco,
Texas, cuando Daniel, de 22 años, atacó a sus vecinos amenazándolos, gruñéndoles e intentando morder a varios de los integrantes de la familia en un estado completamente salvaje. Momentos después, mató al perro de la familia y empezó a devorarlo. La policía encontró a Daniel bañado en sangre después de haber devorado al perro. Mientras estaba sentado en el pórtico, les dijo que lo detuvieran, que lo atacaran. Semanas después, en Miami, Brandon de León, de 21 años, durante su arresto, después de haberlo encontrado comportándose de manera violenta y haber amenazado a varios civiles, intentó atacar a los policías hasta que fue sometido. Semanas después, se dio uno de los casos más violentos relacionados a estas nuevas drogas sintéticas que están preocupando de manera seria a los gobiernos. Rudy Eugene, de 21 años, atacó a un indigente salvajemente, devorándole el 75% del rostro en un brutal ataque que continuó cuando llegaron los policías y que resultó en un ataque a varios de ellos, hasta que sin otra opción, los policías terminaron con su vida abatiéndolo a balazos. La lista de ataques de personas bajo la influencia de estas nuevas drogas, disfrazadas de inciensos y sales para baños, sigue creciendo. De manera irresponsable, son consumidas sin control alguno por miles de jóvenes debido a su bajo costo y fácil acceso. Pero ¿hasta dónde puede terminar o llegar el daño que sufren tanto los adictos como las víctimas de los ataques? Parece que no existen límites para ellos. Además, la posibilidad de más ataques y con más brutales y fatales consecuencias se encuentra latente. Las imágenes son fuertes, pero es lo que está sucediendo en el mundo y es lo que estamos viendo en las noticias y es este consumo voraz ya de buscar alterarse de cualquier manera, y unido con la sociedad y el momento que estamos viviendo está causando este tipo de situaciones bastante bizarras, digamos, pero que podrían irse y seguramente se van a ir multiplicando, que es lo peor. Sí, yo lo asocio esto también con lo que se viene dando hace tiempo, de muchas personas que toman como modas lacrarse el cuerpo, hacerse heridas, tatuárselo completamente de la cabeza a los pies, como un desprecio por el ser. Es parte de una decadencia, diría yo, ¿no?, que se está dando. Entonces lleva a las personas a llegar a estos extremos ya inimaginables, ¿verdad? Y esto pareciera, y en el contexto del programa, como lo hemos venido manejando, de un momento donde se desatara un apocalipsis, uno pensaría, bueno, pero esto es consumo de unos cuantos, esto jamás podría, digamos, llegar masivamente, porque yo no lo consumo, yo no soy adicto, yo no me meto drogas, pero en la cápsula que vamos a seguir presentándoles, para seguir uniendo todos estos cabos, atando todos estos hilos, ha habido en la historia y en muchos momentos algunas empresas que han actuado de manera no muy ética y han vaciado toneladas y toneladas de fármacos, han destruido fármacos que han causado muerte a muchas personas, bioquímicos, fertilizantes. Sí. Y esa es la posibilidad de que algo como esto pudiera llegar a mucha gente. Exactamente. Y alterar, digamos, en un estado o volver en algún momento una gran parte de la población en un estado así zombie y provocar ataques masivos de esto. Digamos, si de pronto este material que estás diciendo que lo desechan fuera, por ejemplo, a los ríos y de ahí a los acueductos. Y eso es lo que sería peligroso. Vamos a ver la cápsula porque hoy vamos a tener varios ejemplos de que esto ha sucedido y muchas veces simplemente se ha tapado, como muchas veces sucede por la gente de dinero. Contaminación química. Durante años, desde la revolución industrial, ha estado sucediendo algo que todos nos damos cuenta, pero los gobiernos han dejado pasar, algunas veces por presión o sobornos de las industrias. Se trata de la contaminación y distribución masiva sin control de drogas, químicos y pesticidas que han dañado tanto a la naturaleza como a los humanos.
Se sabe que grandes empresas químicas agrícolas han distribuido supuestos químicos amigables al medio ambiente sin ser esto una realidad. En el 2002, una de las más grandes derramó más de 5,000 kilos de PCBs en aguas de Anniston, en Alabama, en Estados Unidos, contaminando las aguas y enfermando a cientos de los pobladores, mintiendo sobre su responsabilidad. Entre el año 1996 y el 2000, Estados Unidos exportó más de 1 millón de kilos de pesticidas tóxicos a países en África y América Central. Muchos de estos químicos estaban prohibidos en los Estados Unidos porque tenían agentes cancerígenos. Como resultado, más de 350 millones de trabajadores de estos países fueron expuestos a estos químicos sin la protección adecuada y por tanto enfermaron o murieron. En Costa Rica, muchas plantaciones y trabajadores fueron afectados por estos químicos mortales. En el 2009, en la India, algo extraño fue encontrado en las aguas de Patancherú. Más de 21 diferentes fármacos fueron mezclados con el agua por farmacéuticas americanas. Una de ellas tiraba más de 50 kilos diarios de un antibiótico llamado ciprofloxacin. Y en uno de los peores casos en la historia, una gran farmacéutica distribuyó un medicamento usado para el tratamiento de la hemofilia en 1984. Este estaba infectado con VIH, SIDA. Después de ser esto detectado, siguieron produciendo el medicamento por algunos meses más y lo distribuyeron en Asia, Centro y Suramérica. Más de 6,000 personas contrajeron el virus del VIH solo en los Estados Unidos y más de 100,000 unidades se vendieron en los demás países, con tremendas consecuencias. La avaricia y la crueldad con la que operan estas empresas no tiene límites. El daño que han causado o podrían causar es irreversible y catastrófico. Y esto es lo peligroso, cuando gente sin ética, con total ambición, con mucho poder, tiene acceso a estas cosas, a virus, a drogas, y las distribuye, o simplemente los residuos tóxicos los desecha. Los echan al medio ambiente. Los echan al medio ambiente sin preocuparles nada. Y esto es lo que podría pasar. De hecho, muchas enfermedades, muchas pandemias que han sucedido en el mundo han sido por eso. Sí, de hecho en Vietnam siguen todavía, hay personas que se enferman todavía a estas alturas, de 40 años acabada la guerra, por lo que lanzaron, los químicos que lanzaron Estados Unidos en la guerra de Vietnam, agente naranja, por ejemplo, contra los bosques. Todavía el arroz de Vietnam no se puede exportar porque está muy contaminado el suelo, ¿no? Quedó dañado el medio ambiente. Porque de hecho esto se filtra y daña el medio ambiente. De hecho hay estudios sobre unas petroleras que en los ductos o en los extractos no tienen, digamos, las precauciones que deberían de ser por ahorrarse dinero, la verdad, y han contaminado los mantos acuíferos y han logrado evacuar pueblos enteros de generaciones de familias que vivían en esos pueblos, y llegan petroleras y los vacían, contaminando agua, matando su ganado, matando sus animales y acabando la gente por irse de esa forma. De hecho, el gobierno de Rafael Correa tiene una demanda contra una empresa petrolera que contaminó las selvas y le importó derramar el petróleo y todo, y dañó los ecosistemas de unas selvas de Ecuador. Y tienen ahora en este momento una demanda contra esa petrolera, ¿no? Sí, es una de las partes más preocupantes, y es donde nosotros ponemos esa ficha, digamos, que son estas personas sin ética y con total avaricia, que podrían mover esas otras piezas para desencadenar este apocalipsis zombie de lo que estamos hablando. Vamos a un corte, regresamos, estamos totalmente en vivo en Universos Desconocidos TV, regresamos con el Top 10, tenemos un Top 10 muy interesante hoy en la primera parte, y con más sobre este tema. Continuamos. Top 10. Asesinos seriales vampíricos. 10. Fritz Harman. También conocido como el vampiro de Hannover, este asesino serial alemán se cree que es responsable de al menos 27 asesinatos y fue sentenciado por 24 de ellos. De septiembre de 1898 a junio de 1924 se dedicó a violar, asesinar y descuartizar al menos 27 menores.
Mató a la mayoría de sus víctimas mordiéndolos en la garganta y vendió su carne y piel en el mercado negro. Fue capturado y decapitado en la guillotina el 15 de abril de 1925. Sus últimas palabras fueron: "Me arrepiento, pero no temo la muerte". 9. Tsutomu Miyazaki. Conocido como el asesino de niñas pequeñas, el asesino otaku o Drácula mutiló y asesinó 4 pequeñas niñas. Sus asesinatos fueron de 1988 a 1989 y sucedieron en la prefectura de Saitama en Tokio. Su víctima más joven solo tenía 4 años. Abusó de sus cuerpos y se tomó la sangre de una de sus víctimas, mandando cartas, postales o llamadas a casas de sus víctimas para relatar sus atrocidades. 8. Philip Onyanka. Con un total de 17 asesinatos, Philip, de 32 años, confesó a la policía de Kenia que había asesinado y tomado sangre de sus víctimas. Supuestamente, como parte de un ritual, sus víctimas fueron mujeres y niños. Declaró que sus asesinatos fueron bajo la influencia de espíritus malvados. En sus declaraciones, confesó que había sido iniciado en un culto de sangre por una maestra que lo introdujo al asesinato ritual. Mi meta era asesinar 100 mujeres, solo pude matar 17, me faltaron 83, comentó al ser capturado. 7. Nikola Klaus. Descrito como un psicópata sádico, Nikola Klaus era un trabajador de una funeraria al momento de su arresto en 1994. Confesó ser un asesino y haber profanado varias tumbas. Cuando se revisó su apartamento, la policía encontró restos de esqueletos y sangre robada de un banco de sangre. Klaus confesó que comía tiras de carne de los cuerpos a los que tenía acceso por trabajar en la funeraria. Solo fue encontrado culpable de un asesinato y fue encarcelado por 12 años. Salió libre en marzo del 2002. Ahora se dedica a vender arte por medio de su página oficial de internet. No puedo borrar el pasado, pero puedo mejorarme a través de mis habilidades artísticas. 6. Marcelo de Andrade. Marcelo era el hijo de un inmigrante pobre que creció en Río de Janeiro. De pequeño fue víctima de abuso físico y sexual. Alrededor de abril de 1991 comenzó una racha de asesinatos que duró 9 meses y le costó la vida a 14 víctimas, todos niños pobres. Confesó haberlos violado y tomarse la sangre, creyendo que se volvería tan hermoso como ellos. Prefiero a los niños, porque son hermosos y tienen una piel muy suave, y el sacerdote dijo que los niños van automáticamente al cielo si mueren antes de los 13 años, así que en realidad les hice un favor mandándolos al cielo. Seguimos totalmente en vivo, les recuerdo el Facebook, Universos Desconocidos TV, también sus mensajes de texto al 9555, para que nos den sus opiniones, todos sus comentarios. Que lo estamos ya leyendo. Un saludo a todos los que nos están siguiendo y seguimos con el tema, porque ahorita entramos a la otra parte que a mí me parece, digamos, lo más interesante en el sentido, digamos, preocupante, porque es cuando entran los científicos, los virólogos y los laboratorios de virus. De hecho, en todo el mundo hay alrededor de 35, 40 laboratorios de virus de nivel 4. ¿Qué es el nivel 4? El nivel 4 es el más alto, son los que tienen totalmente los virus más peligrosos que hay, las cepas de virus más peligrosas que hay. Y ahí es donde están haciendo estudios y se están moviendo los virus y los resguardan algunos, como el de la viruela, que es muy peligroso. Sí. Pero a veces el humano se pregunta, pero si la viruela ya se erradicó, ¿por qué conservan ese virus? ¿No? O sea, exacto, pero eso se desarrolla precisamente como una arma, como la famosa guerra bacteriológica, que es lo más criminal que puede, lo más cobarde, ¿no? Como de contaminar al enemigo con cierta enfermedad para que la población muera. Pero imagínense, se desatan entonces pandemias y puede acabar con la población mundial en un momento dado si se desarrollan virus. De hecho, dicen que el VIH fue producido en laboratorio y de eso hay muchas denuncias, ¿no? Exactamente. Vamos a ver la cápsula y seguimos comentando. Es un tema muy interesante. Laboratorios de virus en el mundo. Existen más de 30 laboratorios de nivel 4 en el mundo, siendo Estados Unidos el mayor, con 16 de estos. El nivel 4 se refiere a la peligrosidad de las cepas del virus que resguardan. Existen 2 de ellos, uno en Atlanta, Estados Unidos, y otro en Kosovo, en Rusia. Estos son los únicos que aún tienen cepas del virus de la viruela, un virus que fue erradicado en la humanidad, pero estos laboratorios sostienen que aún deben realizar más pruebas.
Esto suena bastante peligroso. La viruela tiene un índice de mortalidad del 30% y tan solo en el siglo XX mató entre 300 y 500 millones de humanos. Cualquier error podría resultar en una pandemia de consecuencias funestas para la humanidad. Y no solo es eso, sino que muchos laboratorios realizan pruebas mutando cepas peligrosas de virus con fines desconocidos. Recientemente en China, científicos dirigidos por el profesor Chen Guolan lograron con éxito combinar el virus de la gripe aviar, H5N1, un virus altamente letal, pero poco contagioso para el humano, con el virus de la influenza común, que afectó a humanos en el 2009, el H1N1. Este es altamente infeccioso para los humanos, logrando un supervirus altamente contagioso y letal. Si este virus lograra salir del laboratorio, tendría una tasa de letalidad entre el 0.1 y el 20%, provocando entre 500.000 y 100.000 millones de muertos en un periodo muy corto. Poco antes ya se había dado un caso parecido, cuando el virólogo Ron Faucher del Instituto Pasteur en París llevó a cabo experimentos similares que obligó a una suspensión de sus actividades. Pero al parecer, el humano no tiene límites y no analiza las consecuencias finales. Pareciera que a veces realiza las cosas solo impulsado por el egoísmo y no se detiene a pensar en las consecuencias que sus acciones puedan tener. Y esto que hicieron en China realmente es inexplicable, el tener un virus altamente mortal y que no se propaga fácilmente y mezclarlo con un virus que se propaga fácilmente entre la humanidad y lograr un supervirus simplemente por el hecho de hacerlo, porque no han explicado este laboratorio, estos virólogos chinos, realmente por qué lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron exactamente? Es un peligro latente, es un peligro que está ahí, el que esto esté, digamos, que exista. Sí, bueno, para mí es evidente que lo tienen preparado para en caso de una guerra, ¿no? Entonces, para usarlo en la guerra bacteriológica, porque ¿cuál otra razón puede haber para que hagan unas cosas tan nefastas como esa? Y podrían decir que tienen el laboratorio más seguro, que está en cámaras, que no va a pasar nada, pero recientemente vimos algo que también sucedió así. Decían que las plantas nucleares que son seguras, que están bajo control, que nunca va a pasar nada. Y si algo nos demostró el terrible terremoto y tsunami de Japón y la planta de Fukushima, es que no es cierto. Exactamente, sí, por más seguridad que pongan siempre existe un riesgo, ¿no? Y lo que pasó también en Chernobyl, ¿no? El reactor sigue vivo, el de Fukushima, sigue contaminando al mundo literal. No han dado reportes reales, de hecho. Dicen que están lanzando 30 toneladas de reactivos por día al mar. Y eso es lo preocupante. ¿Qué pasaría si en vez de ser un reactor nuclear, es un laboratorio de estos el que es destruido? Exactamente, porque dicen, ellos lo que dicen, alegan, es que la presión que hay es mayor o menor a que allá afuera, entonces eso impide que el virus escape. Pero cualquier tragedia de esta puede llevar a que de pronto estalle un laboratorio esto y se esparzan los virus a nivel de la atmósfera. ¿Y qué puede pasar? Y sobre todo que son virus muy peligrosos. Que trabajaron en China es un virus volátil, altamente contagioso, que estamos viendo, tiene alrededor, en un tiempo muy cercano, podría matar entre 500.000 y 100.000 millones de personas. O sea, es cantidad, y sobre todo, como son virus nuevos, no hay una cura para estos virus. El desarrollo, digamos, que tardaría una vacuna, podría llevar a una pandemia brutal. Y eso es lo que habíamos hablado de esto del apocalipsis zombie. ¿Qué pasaría si este es el virus mutado del H1N1, pero qué pasaría si empezaran a hacerlo con el de la rabia? ¿Qué pasaría si empezaran a hacer con otros virus que podrían propagar esos estados de conducta y usarlos como arma? O simplemente tenerlos ahí y en una catástrofe salir a contagiar. Hay un elemento que se puede aquí como acoplar con esto, y es que existen rumores muy fundamentados de que existen planes de la élite mundial para reducir la población mundial a un mínimo, digamos, a menos de la mitad. Entonces, esto podría ser parte de esas intenciones. De estas intenciones. Don Oscar, se nos acabó el tiempo el día de hoy. Gracias por todo el aporte. Un placer, sí. Vamos a ir a un corte, pero antes les quiero recordar que estamos en vivo en Universos Desconocidos TV. Todavía nos falta el Top 10. Viene ahorita con nosotros también Holman a comentarnos un poquito una reflexión que tienen sobre estos temas. Nos faltan los primeros 5 lugares del Top 10. Y los dejo con un video que es una reflexión que preparamos
sobre esto que está sucediendo en el mundo y que yo creo que hay que tomar conciencia y empezar a exigir, empezar a dedicarse más a investigar y conocer más lo que está sucediendo. Vamos a un corte, regresamos con más. El ser humano ha transcurrido un camino paralelo de creación y destrucción continua. A veces nos asombra y deleita con su capacidad creativa y compasiva, desarrollando tecnología que nos puede llevar hasta el espacio, barreras que parecían impensables. Pero cuando usa su potencial para destruir y causar daño, es totalmente devastador, implacable, y lo que pareciera que puede ser usado para el bien y el beneficio de la humanidad suele voltearse en su contra. Hemos visto cómo la avaricia del hombre puede llevarlo a cometer los crímenes más atroces en contra de todo lo que se ponga en su camino. Tal vez llegue un día no muy lejano que realmente empecemos a vivir nuestro día del juicio. Los recientes desastres naturales nos han mostrado la fragilidad en la que vivimos, con cientos de plantas nucleares, laboratorios virales, un terremoto de grandes dimensiones como el ocurrido en Japón. Recientemente, acompañado del tsunami que devastó la isla, nos mostró que un desastre nuclear como el que está ocurriendo en los reactores de Fukushima podría poner en riesgo la vida de muchos seres humanos. Y cuando más de 400 reactores nucleares funcionan en el mundo, más de 30 laboratorios que guardan virus mortales, plantas con desechos tóxicos, alimentos contaminados con pesticidas y semillas genéticamente alteradas, científicos mutando virus para crear supervirus con capacidades letales desconocidas. Todo esto parece la combinación perfecta para vivir nuestra propia aniquilación. Estamos de regreso en esta parte final de Universos Conocidos. Antes de presentarles a Holman, quiero recordarles que antes de irnos del programa tenemos los 5 primeros lugares del Top 10 para que no se los pierdan. Y Holman, amigo. Chuck, qué bueno verte de nuevo y qué bueno estar aquí de nuevo con ustedes. Exactamente. Y aprovechando que te tenemos aquí, y me gustaría que nos dieras una reflexión un poco, de hecho lo comentamos ahorita en el corte, del por qué la humanidad llega a estos estados o empieza a comportarse así, a lo mejor la falta de oportunidades, a lo mejor la desesperación que se llega a vivir en algunos momentos, sobre todo en la juventud, y el fácil acceso a estas drogas lleva un comportamiento demasiado raro, demasiado, digamos, caótico, ¿no? Son muchos cambios ahora en la actualidad en la humanidad. Son muchos factores, pero uno de ellos es precisamente la electricidad. O sea, ¿qué tiene que ver la electricidad con todos esos cambios? Es que el ser humano está adaptado a laborar durante el día. Ya a las 6 de la tarde se acaba la luz del día y si mucho se queda un ratito con una vela haciendo algo y ya luego a dormir. Entonces tenía mayores espacios de descanso, de relajación. Las personas hace 200 años, pues de 6 de la tarde o 7 de la noche a 5 de la mañana que salía la luz del sol, descansaban. Esto nos da un promedio de 9, 10 horas de descanso al sistema nervioso, de reparación del sueño, de confort interno, de estabilidad. Después de la electricidad, pues viene la bombilla eléctrica, que es la que nos mantiene despiertos hasta 12 de la noche, 1 de la mañana, y entonces el espacio de descanso es muy corto, y al ser tan corto el sistema nervioso, el cuerpo no descansa, el sistema nervioso se altera, exigimos un poco más a nivel cerebral a nuestro sistema nervioso y entonces empiezan los desequilibrios. Desequilibrios nerviosos normalmente que vienen a conjugarse con problemas sociales, como tú dices, dificultades, problemas en el medio para adquirir dinero, mucha gente en el planeta y tanta gente y tan pocas oportunidades, pues genera un contraste ahí que la gente termina desesperándose, desequilibrándose y terminan en drogas o en qué sé yo, o en situaciones raras, sí, violentas, vimos mentales. El top 10, digamos, aparte que algunas sí son cuestiones mentales, pero sí ha habido mucha gente que empieza a cometer o comete homicidios o ataques simplemente por la presión, ya no aguanta, digamos, lo hemos visto en las escuelas estas con los niños que sufren de bullying. Estamos sobreexcitando nuestra mente sí está preparada para esto y mucho más,
Pero venimos de reencarnaciones pasadas, más descansadas, y ahora tenemos reencarnaciones sobreexcitadas. Y este momento de la historia es muy competitivo, entonces la gente fácilmente colapsa. Un jefe que esté presionándote, una familia que te esté exigiendo, hijos, pensiones, dificultades, problemas, no encuentras empleo. Hay tantas cosas que están sometiendo a presión en la mente humana en este momento que por algún lado estalla, ¿verdad? Y ahora, pues con la globalización nos damos cuenta dónde estalla un cerebro, por aquí, por allá, haciendo loqueras o locuras como estas que están dando allí. Aquí lo esencial es aprender y volver a educar a nuestra nueva civilización a descansar, aprender a tomar sus lapsos de descanso, no pegarse hasta la 1, 2 o 3 de la mañana del tele para levantarse a las 5 a ir a trabajar y el otro día saturado, sino aprender a vivir con calma, con relajación, para que tonifique de alguna forma su organismo, mantenga su energía equilibrada, su mente equilibrada. Y otro factor que se suma a esto es que en la antigüedad una persona se preparaba con muy poco a nivel mental, el profesional de hecho, se preparaba con muy poco, y ahora hay una sobresaturación de estudio en los muchachos. Yo los veo, mi hijo tiene 13, va para cumplir 14 años, y yo veo que lo tallan con tareas y el cerebro ahí, y no hay descanso, no hay juego, no hay diversión, no hay espacios, y llegan a la universidad y los tallan más, y ya eso no sirve, ya necesitan un posgrado, un máster. Y si tienes un doctorado necesitas otro, y después viene la presión laboral, y es un montón de presiones mentales que hacen que el individuo básicamente la humanidad debería tomarse un descanso, no descansar del mundo, sino relajarse un poco. Hay una competitividad. Aprovechar esos pequeños momentos, ¿no? Aprovechar los pequeños momentos, compartir en familia, salir más, un paseo al bosque, un momento de relajación, aprender a estudiar los estudiantes. Respirar un poco, relajarse, volverse a sentar, relajarse, volver a sentar, tratar de hacer ambientes. Hay países que están tomando medidas para que sus empleados tomen ratitos de descanso y luego vuelvan otra vez a las actividades, buscando mayor efectividad, concentración y buena actividad. El mundo está acelerado, sobreacelerado, y eso es lo que está haciendo toda esa locura. Charles, y es momento de, de detenerse, cuando menos nosotros, y que el mundo corra. Y que el mundo corra, o sea, vale la pena hacer una pausa. Hay muchos que están pensando seriamente en financiarse y luego irse a descansar a algún lugar, algún espacio. Hay gente que utiliza fincas de recreo, se amplían mucho los clubes de descanso donde la gente el fin de semana llega, aprovechar al máximo las vacaciones. No es para organizar el closet, es para relajarse, cambiar de ambiente, pasarla bien, aprovechar las festividades, las navidades, el fin de semana, concretarse en familia. Todo eso le da descanso al cerebro, porque como te digo, estamos exigiendo de más. Demasiado. Holman, muchas gracias por el aporte. Siempre la gente le interesa demasiado que te busque en Facebook, Holman Trujillo, y tu página web, holmantrujillo.com. Ahí puedes cargar sus libros, lo que comenta Holman es muy interesante para salirnos un poquito, meditar, aprender otras nuevas cosas. Quiero agradecerles a todos por haber acompañado a todos los que formamos parte de Universos Desconocidos, y agradecerles sus mensajes, sus saludos. Vamos a ir contestándolos todos durante el fin de semana, y los esperamos el próximo jueves a las 9 de la noche con otro buen programa de Universos Desconocidos. Los dejamos con los 5 primeros lugares del Top 10. Top 10. Asesinos seriales vampíricos. 5. Andrei Chikatilo. También conocido como el carnicero de Rostov, Andrei Chikatilo asesinó a su primera víctima en diciembre 22 de 1978 y terminó asesinando 52 más. Evadió a la justicia por más de 15 años, mutilando ojos y órganos sexuales de sus víctimas, mayormente adolescentes, hombres o mujeres, a veces violándolos y comiéndose parte de ellos o tomando su sangre. Durante su juicio, se comportó de manera errática, gritando obscenidades y golpeándose contra la jaula donde se encontraba. Sus últimas palabras, antes de ser ejecutado en 1994, fueron: "Soy un error de la naturaleza, una bestia salvaje". 4. James P. Riva. Cuando tenía 23 años, Riva mató a su abuela, que estaba en silla de ruedas, de un disparo. Después, la acuchilló varias veces en el corazón. La pistola estaba cargada con balas pintadas de dorado. Se bebió la sangre de su abuela, se limpió la sangre en sus ropas y prendió fuego a la casa.
Declaró ser un vampiro de 700 años y que necesitaba beber sangre, y dijo que su abuela también era un vampiro y que se alimentaba de él durante las noches, mientras él dormía. Fue sentenciado a cadena perpetua. 3. Mauricio López. Cuando Mauricio López encontró que su sobrina tenía un romance con el esposo de su hermana, Macario Cruz, decidió terminar todo esto. Apuñaló a Macario en el corazón y en el hígado, enfrente de su amante y sus 4 niños. Después, llenó un vaso de plástico con su sangre y se la bebió antes de huir. Fue capturado y ahora enfrenta cargos por asesinato. 2. Daniel y Manuela Ruda. En el año 2001, esta pareja alemana asesinaron a su amigo y compañero de trabajo, apuñalándolo 66 veces, golpeándolo con un martillo y bebiendo su sangre. Después, tuvieron sexo en el ataúd de Manuela. Ellos comentaron que habían actuado bajo las órdenes del diablo y eligieron a su víctima según sus palabras porque era gracioso y sería un perfecto bufón para Satanás. Durante su juicio, actuaron sin remordimientos amenazando a los testigos y mostrando símbolos satánicos. Fueron sentenciados a 15 y 13 años de cárcel respectivamente. 1. Richard Chase, conocido como el vampiro de Sacramento, mató a 6 personas en un mes, comiendo sus restos y bebiendo su sangre. Chase mostraba signos de problemas psicológicos a corta edad y durante su adolescencia abusó del alcohol y las drogas. Se volvió un obsesivo de los fluidos del cuerpo humano. Una vez fue hospitalizado por inyectarse a sí mismo sangre de conejo. Durante los 6 homicidios, mató a 3 miembros de una familia, comiendo sus órganos, su cerebro, bebiendo su sangre y teniendo necrofilia con los cadáveres. Fue sentenciado a muerte en la cámara de gas. Lo encontraron muerto en su celda en diciembre 26 de 1980. Top 10. Asesinos seriales vampíricos. Esta noche en Universos Desconocidos conoceremos la realidad detrás del mito oscuro y antiguo de los muertos vivientes. ¿Cuáles son los datos científicos que establecen como probable una infección masiva que replique un llamado apocalipsis zombie? Existen drogas de diseño que están provocando comportamientos de agresión extrema y canibalismo, incluso efectos secundarios como la pérdida de piel y órganos. ¿Cuáles son las posibilidades de que la ficción se convierta en realidad? Bienvenidos esta noche a Universos Desconocidos. Desde tiempos ancestrales, historias de personas que murieron y lograron volver a la vida rondan por culturas alrededor del mundo. Los brujos haitianos describen ritos capaces de regresar a la vida muertos en descomposición, sin alma ni voluntad alguna, los cuales son puestos a disposición de quien los despierta para llevar a cabo actos atroces. A estos les llamaron zombies. Actualmente, los medios como el cine y la televisión han propagado la imagen de estos zombies como un muerto viviente que se alimenta de otros seres humanos y que debido a una infección ha logrado devastar ciudades, países y hasta continentes enteros. Sin embargo, en el mundo actual existen ya drogas de diseño que provocan en los humanos agresiones al grado de llegar al canibalismo, que hacen que la piel y los órganos queden expuestos, de manera que parece que se trata de estos muertos vivientes míticos. Estos químicos se están propagando por el mundo de manera... Es un sentido realmente bien explicado. Les vamos a mostrar estas cápsulas que hemos preparado, les vamos a mostrar este programa que hemos preparado para ustedes sobre este tema del apocalipsis zombie, no llevado a la fantasía, sino tratando de unir todo lo que hemos recolectado en las historias, en las noticias, en los medios, para saber qué es lo que realmente podía pasar en caso de una epidemia, en caso de un estallido de alguna droga, de algún virus.
Para empezar el programa quiero dar la bienvenida a nuestro amigo y colaborador Oscar Sierra. Sí, buenos días. El tema de hoy es fuerte, el programa de hoy es un poquito fuerte. Lo hemos tratado de manejar a un nivel que todos lo podamos ver, pero de antemano nada más tener cuidado con algunas imágenes. Todas están bien cuidadas, están bien tratadas para el programa, pero el tema es crudo, pero es real. Sí, exactamente. No, incluso el caso de los zombies se viene dando desde hace muchos años en países como Haití. De hecho, hay una película de los años 80 que se llama El arcoíris y la serpiente, basada en un libro del mismo nombre. Exactamente. Que habla de este caso de los zombies que se han reportado muchos casos. Rápida y efectiva, y están destruyendo sociedades y hasta países enteros por el consumo de estas drogas y alimentos. Existen situaciones en que la realidad supera la ficción, y los zombies actuales parecen ser una muestra de ello. Muy buenas noches, bienvenidos a Universo Desconocidos, un jueves más de estar con ustedes. Y antes de empezar, como vieron y como han estado siguiéndonos a través del Facebook, Universo Desconocidos TV, las imágenes son fuertes, el tema es fuerte, son crudas. Les sugerimos que si hay menores, tomen discreción y tomen algunas medidas, porque lo que vamos a presentar es una realidad fuerte, pero es algo que está sucediendo, es algo que está causando alarma, y es un tema que creo que se puede entender de muy buena manera, llevándolo hacia... A nivel de la historia. Exactamente, de hecho es una religión que viene de África y llega el vudú, y empieza esta famosa leyenda de los zombies, los famosos muertos vivientes. Y se habla de algunas drogas, de algunos polvos que se realiza, digamos, durante estas ceremonias de vudú, y que hacen, sobre todo, más que tener, digamos, como a los muertos de la vida, que es aparte una de ellas, es tenerlos como esclavos, ¿no? No, exactamente lo que muestra la película y el libro es que estos chamanes, estos brujos de vudú, fabrican un polvo con tierra de muerto y un montón de cosas, y se lo soplan en la cara a la persona que quieren esclavizar. La persona, digamos, pierde la conciencia, pierde el alma y se vuelve bueno, cae en estado, zombie, literal, ¿no? Cae en estado de catalepsia. Exacto. La gente cree que muere, lo sepultan, y de noche van estos seres siniestros a sacarlos y se vuelven como robots, una especie de personas zombies, ¿no? Al servicio y cuando prueban sales es cuando ellos toman conciencia de que están muertos, que están vivos. Exacto. Están muertos vivos, entonces por eso no pueden, evitan que coman sal o prueben algo